Patio trasero. Palabras hirientes, sobre todo para aquellos que nacimos en la patria grande latinoamericana, que hemos padecido por más de un siglo el tratamiento de sirvientes que los anglo-estadounidenses han pretendido darnos. Pero para sorpresa de todos, ese tratamiento no es exclusivo de los latinoamericanos, ya que el imperio estadounidense también hoy lo aplica a sus aliados de la OTAN, tal como lo reveló un artículo del New York Times, al describir, sin ambages, los planes yanquis desde la creación de la Alianza Atlántica. ¿Lo aceptarán los europeos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El pasado martes, 11 de julio, el centenario diario estadounidense y referente de la prensa anglófona, el New York Times, publicó un artículo del periodista Anderson Thomas Minnie, en el cual desnuda las verdaderas intenciones de la hasta ahora potencia unipolar, mientras planificaba la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Lo descrito en el artículo es tremendamente perturbador para cualquier habitante de la vieja Europa, ya que describe cómo a través de la alianza militar creada en 1949 se escondía una minuciosa planificación destinada a convertir a Europa en un patio trasero del imperio estadounidense. El sugestivo título del artículo, "La OTAN no es lo que dice que es un abreboca para la revelación del periodista e investigador Thomas Minnie, el cual comienza reseñando el clima de beneplácito entre sus líderes en la recién culminada cumbre de la OTAN en la capital lituana, Vilna. Y es que según el periodista, el beneplácito es justificado, ya que solo hace 4 años atrás, la Organización Militar Atlántica no estaba en sus mejores momentos. A decir del mandatario francés, en 2019, la OTAN tenía muerte cerebral. Pero gracias a la operación militar especial rusa en el este de Ucrania, la Alianza Atlántica resurgió y además creció. Y es que con la incorporación de Finlandia en el mes de abril pasado y finalmente la aprobación durante esta cumbre de admitir a Suecia en la organización militar, pues realmente la OTAN se extendió aún más hacia el oriente europeo y más cerca de las fronteras rusas por el norte. Las expresiones políticamente correctas de personajes como Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, que manifiesta: "La fuerza de la OTAN es la mejor herramienta posible que tenemos para mantener la paz y la seguridad", nunca como ahora son compradas por una opinión pública mediatizada con el temor a la supuesta amenaza rusa. Sin embargo, en el máximo despliegue militar de la organización, desde su creación en 1949, en el marco de la confrontación ideológica con la Unión Soviética, no llegó a sobrepasar las 100.000 divisiones, lo cual era comparativamente solo una fracción de la fuerza abrumadoramente mayor del Pacto de Varsovia. Por lo que el periodista Thomas Minnie establece que la OTAN jamás fue una organización militar con capacidad real para evitar una invasión soviética a Europa Occidental, sino que por el contrario, fue una herramienta para vincular a Europa en un proyecto de orden mundial, en el que la protección estadounidense sirvió de chantaje para obtener concesiones en otras áreas. Es así como la Unión Europea, en el transcurso de las décadas, cada vez se fue otanizando, supeditándolas al poder militar ejercido autoritariamente por Washington, siendo el actual conflicto en Ucrania el que permitió la completa sumisión europea a los designios estadounidenses. La organización se convirtió en punta de lanza para la expansión hacia los antiguos países de la órbita soviética del este de Europa, del libre mercado y la economía neoliberal, siendo estos países incorporados a la Alianza Atlántica, que funcionan más como ejércitos de ocupación que como fuerza defensiva. La dependencia de Europa con Washington, desde el punto de vista militar, a nivel de recursos y armamentos, es más evidente hoy con el conflicto ucraniano, al punto que, según lo declara el mismo Ministerio de Defensa alemán, no tienen suficientes municiones de artillería ni siquiera para un día de combate intenso como el que se libra en Ucrania.
Pero el reportaje del diario New York Times despeja la supuesta paradoja de la OTAN y sus socios incapaces de defenderse a sí mismos, al señalar que la alianza está funcionando exactamente como fue diseñada por los planificadores estadounidenses de la posguerra. Es así como Washington ha llevado a Europa a una dependencia que reduce su margen de maniobra, ya que la OTAN asegura la influencia estadounidense en Europa a bajo precio. El Pentágono solo invierte menos del 6% de su presupuesto anual para la organización, mientras la mitad del gasto militar europeo se destinó a los fabricantes estadounidenses. La creciente demanda a raíz del conflicto ucraniano ha exacerbado esta tendencia a medida que los compradores europeos se apresuraron a adquirir tanques, aviones de combate y otros sistemas de armas, asegurándose contratos costosos de varios años. En efecto, Europa se está militarizando, pero es Washington quien está sacando el mayor provecho. Y todo ello sin contar que, a causa de las sanciones a Rusia y la negativa europea a comprar gas y petróleo del país eslavo, ha causado un incremento exponencial del precio de la energía, lo que lentamente, pero sin pausa, va provocando la desindustrialización del viejo continente. Decenas de industrias alemanas y europeas, en general, están migrando hacia otros destinos donde el precio de la energía sea mucho más barato y soporte las estructuras de costos de las mismas, y el destino favorito de estas industrias es el territorio estadounidense, con preferencia en el estado de Texas. Ante este panorama nada positivo para los europeos, se hace evidente que la vinculación y dependencia europea a la OTAN y a Washington, lejos de proveer seguridad y paz como pregona Jens Stoltenberg, lo único que está proveyendo es el declive y el empobrecimiento del viejo continente. Las directrices estadounidenses son claras: desvincular a Europa de Rusia, lo cual ya logró al provocar el conflicto con el gigante euroasiático, utilizando a los ucranianos como mera carne de cañón y ahora pretendiendo involucrar a los países europeos en el conflicto con China en el Pacífico. Resulta impresionante cómo los estadounidenses han logrado en un año lo que jamás lograron en Latinoamérica en un siglo: someter sin violencia a todo un continente y ponerlo a trabajar a favor de los intereses de Washington en detrimento de sus propios intereses nacionales. Sin embargo, los líderes de los países europeos, obviamente con sus contadas excepciones, parecen inmunes a la lógica, al razonamiento y a la sensatez, al igual que gran parte de sus poblaciones, al mantener una narrativa terrorífica sobre lo que supondría ser un mundo multipolar. Y es que para Europa, el mundo unipolar, según reglas estadounidenses, donde Washington es el único que puede romper las reglas que él mismo impone, les resulta ser más potable que un mundo multipolar, asumiendo aquel refrán popular que dice: preferible malo conocido que bueno por conocer. Según la óptica europea, la multipolaridad es más propensa a los conflictos bélicos, por tener muchas potencias disputándose el poder planetario, haciendo la analogía de cómo era el mundo a principios del siglo XX, en el cual las potencias existentes se enfrentaron en dos conflictos militares globales sumamente destructivos. Y bajo ese argumento es que el liderazgo europeo justifica la sumisión y el vasallaje hacia Washington, el cual se enriquece y en mediano plazo se reindustrializa, en perjuicio directo de los países del viejo continente, los cuales en sus fantasías cambiarán bienestar social y económico por paz y seguridad que les proporcionarán los anglo-estadounidenses. En conclusión, Europa se convierte, voluntaria y pacíficamente, en el nuevo patio trasero de la nación anglo-estadounidense, el cual, por 7 décadas, les vendió los cantos de sirena que hoy felices compran. Basta esperar si seguirán pensando lo mismo cuando la prosperidad europea sea solo un recuerdo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones
notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.